Bien, en esta oportunidad vamos a ver qué son los lenguajes y qué son las gramáticas en el sentido de estudiar lo que son los compiladores y los traductores. Recordemos que la compilación es un proceso de traducción, en el fondo donde el compilador agarra nuestro código fuente y lo convierte en un código más entendible para la computadora, como es el código máquina. Y este proceso de traducción implica que nuestro código fuente pase por varias etapas de análisis, como son el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Y para poder comprender mejor todos estos conceptos, hay que empezar a estudiar lo que son los lenguajes y las gramáticas y cuál es el fundamento matemático que los sustenta y que está relacionado con el proceso de compilación. Vamos a empezar analizando lo que son los lenguajes. Bueno, de manera general, un lenguaje sabemos que es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante lenguas. Es un mecanismo que hemos utilizado los seres humanos, además de otros seres vivos, para poder transmitir información, recibir una retroalimentación de información y poder transmitir nuestras ideas. Eso es de forma general. Esos son los lenguajes naturales que han sido creados, que han surgido de la necesidad de comunicación. Y a partir de acá vamos adentrándonos más a los lenguajes que han sido creados con algún propósito específico. Por ejemplo, los lenguajes de programación, que han sido creados con el propósito específico de poder comunicar nuestras instrucciones a la computadora. Los lenguajes de la lógica, que han sido creados con el objetivo de plantear y disponer sentencias lógicas para su análisis, o los lenguajes de la aritmética del álgebra, creados con el fin de realizar análisis y cálculos matemáticos y representar esa información. Entonces el lenguaje inicialmente nace de esa necesidad del ser humano de comunicar, de transmitir sus ideas. De una forma más conceptual entendemos a un lenguaje como un conjunto de palabras. Cada lenguaje, de los diferentes tipos que exista, está compuesto por secuencias de símbolos tomados de alguna colección finita. Por ejemplo, en nuestro lenguaje castellano, esta colección finita puede ser el alfabeto junto con los símbolos que utilizamos para construir palabras. Otro ejemplo, el lenguaje de los números enteros. En este lenguaje, los símbolos utilizados están denotados por el conjunto de los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso nos plantea una relación entre lo que es un lenguaje y lo que es un alfabeto. Utilizando notación de conjuntos podemos definir a un alfabeto como un conjunto no vacío. Un conjunto no vacío y finito de símbolos que son utilizados para construir cadenas, construir palabras de un determinado lenguaje. Una notación, una nomenclatura que utilizamos para definir un alfabeto es utilizar el símbolo griego sigma. Sigma se utiliza comúnmente para denotar un alfabeto, el conjunto de un alfabeto. Por ejemplo, el conjunto de los símbolos utilizados en los números enteros, sigma, puede ser representado de esta manera, afirmando entonces la pertenencia de que 0 pertenece a este conjunto, al conjunto del alfabeto de los números enteros, así como los demás números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con un alfabeto o con los símbolos correspondientes a un alfabeto podemos formar cadenas. ¿Qué es una cadena? ¿Qué es una palabra? Cadena es un término un poco más informático y palabra es un término más orientado a lo que es un lenguaje. Ambos hacen referencia en este contexto a lo mismo, una secuencia finita de símbolos tomadas de un determinado alfabeto que son cadenas o son palabras correspondientes a algún lenguaje. Entonces vamos a tratar estos términos de manera indistinta, cadena y palabra, refiriéndonos, repito, a esa secuencia finita de símbolos correspondientes a un determinado alfabeto. Cada símbolo de un alfabeto también puede ser una cadena sobre dicho alfabeto. También acá están algunas reglas que se derivan desde la teoría de conjuntos, por ejemplo, que la cadena vacía es una palabra sobre cualquier alfabeto. Este enunciado
viene de la teoría de conjuntos, donde se dice que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, heredado de ahí, decimos que una cadena vacía es una palabra sobre cualquier alfabeto. La cadena vacía, la palabra vacía, es evidentemente una secuencia, una cadena vacía de símbolos que son tomados de cualquier alfabeto en cuestión. Los lenguajes pueden ser bastante grandes, como todas las palabras correctas, y ese término es importante, que se puedan formar en castellano sobre ese alfabeto. Y cuando hablamos de correctitud, hablamos de un subconjunto de todas las combinaciones que se realizan con los símbolos del alfabeto, formando palabras que tienen significado. Bien, veamos un ejemplo. Acá tengo el alfabeto con los símbolos utilizados en nuestro idioma. Bueno, acá me falta la ñ. Ahora sí. Aquí está el alfabeto que utilizamos en nuestro idioma castellano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de todas las palabras correctas que se puedan formar? Una palabra o una cadena sobre ese alfabeto es un conjunto de símbolos que pueden tener algún significado. Por ejemplo, esta cadena. Esta cadena está construida con los símbolos de este alfabeto. Por lo tanto, es una cadena sobre el alfabeto. Tiene un significado. Tiene un significado que se denota en un diccionario. El diccionario en el lenguaje, el término diccionario en el lenguaje es muy importante porque engloba todas las cadenas que tienen un significado dentro de un lenguaje. Pero también se pueden formar algunas otras cadenas, como por ejemplo esta. Es una cadena válida porque está formada con todos los símbolos o con los símbolos tomados de ese alfabeto. Es una cadena válida, pero no tiene ningún significado. Esa es la diferencia entre cadenas correctas entre comillas y cadenas incorrectas entre comillas, haciendo referencia más al significado que tienen estas cadenas para el lenguaje. Ahora, una cadena que no está sobre el lenguaje o sobre este alfabeto sería, por ejemplo, esta cadena. Esta cadena utiliza estos tres símbolos que no están en el alfabeto, por lo tanto no es una cadena válida sobre el alfabeto. Muy bien, entonces con esa parte introductoria empezamos a hablar de lo que son los lenguajes naturales y los lenguajes formales. Recordemos esta definición. En un lenguaje se tiene que los elementos más simples son los símbolos llamados letras, que conforman un alfabeto, que es un conjunto finito de símbolos, formalmente denotados de esta manera, aunque en la práctica llegan a tener, por ejemplo, esta implementación. Entonces, con la concatenación de estos símbolos, de estas letras, vamos a formar palabras. Estas palabras determinan un nuevo conjunto. Vemos ahí. Esa notación se llama cierre de Kleene. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Este nuevo conjunto se forma con todas las posibles combinaciones de los símbolos en ese alfabeto. Ahora, de esta gran combinación, que lo vamos a entender como el conjunto universo, hay un subconjunto más pequeño, que es el conjunto de las palabras y cadenas que tienen un significado. Este subconjunto va a formar el diccionario del lenguaje. Retomando el ejemplo de nuestro idioma castellano, vuelvo a mostrar acá la lámina del ejemplo. Algunas cadenas con significado son estas de acá. Y estas cadenas, estas que se forman con los símbolos del alfabeto de nuestro idioma castellano, son parte del diccionario de la Real Academia Española, donde se engloban todas las cadenas con significado de nuestro idioma. Ahora bien, otras cadenas, como por ejemplo esta de acá, no tiene significado, pero es una cadena válida porque está compuesta por los símbolos del alfabeto, pero no tiene significado, no es parte de un diccionario. Al igual esta otra o esta otra, todas ellas cadenas válidas, pero
sin significado que no son parte del diccionario del lenguaje. Un lenguaje en general entonces se considera también como un conjunto de oraciones. ¿Y qué es una oración? Una oración es un conjunto ya de cadenas formadas juntas unas entre sí, formadas de acuerdo a reglas, que es una gramática, ya vamos a hablar de eso, y este conjunto usualmente es infinito. Usualmente y teóricamente es infinito porque las oraciones que podamos formar con las palabras del diccionario es en teoría un conjunto infinito. Y ojo, este conjunto de oraciones tiene que estar formado con palabras del diccionario, es decir, con palabras que tengan significado. Entonces, en el lenguaje castellano, de un modo extensivo, se puede definir como un conjunto teóricamente infinito de todas las oraciones que se pueden formar con las palabras del diccionario. Los lenguajes en esencia son recursivos. ¿Qué significa esto? A partir de una oración, por medio de una definición en sí mismo, eso es la recursividad, se puede formar una oración mucho más grande y mucho más compleja, encontrando un conjunto de propiedades que las va a definir unívocamente, es decir, utilizando su definición intensiva. Por ejemplo, lo entendemos así: si tenemos la oración el coche es gris, por ejemplo, podemos expandir esta oración recursivamente y en base a sí misma extender y crear otras oraciones, como por ejemplo, mi amigo dice que el coche es gris. Utilizando otra vez recursividad, podemos expandir esta oración utilizando palabras del diccionario para decir: si mi amigo dice que el coche es gris, es que el coche es gris. A eso se refiere la recursividad en un lenguaje. Pero no todas las combinaciones de palabras son válidas. ¿A qué se refiere esto? Las oraciones que son válidas se consideran aquellas que son correctas respecto a una sintaxis, y acá tocamos algo del análisis sintáctico, y tengan sentido respecto a la semántica. Aquí también tocamos algo del análisis semántico y nos referimos al significado. La sintaxis y la semántica son entonces un orden, o le dan un orden a la teoría del lenguaje castellano, lo que estamos analizando específicamente, y le dan un significado y un sentido a los lenguajes en general. Por ejemplo, consideramos el siguiente conjunto de palabras tomadas del idioma castellano. Este conjunto de acá. Muy bien. Arbitrariamente voy a considerar el lenguaje L, conjunto L, conformado por esas palabras. Entonces, utilizando este conjunto, se podrá formar algunas oraciones que sean correctas en sintaxis y en semántica, aquellas que nos interesan. Algunas que sean correctas en sintaxis pero no en semántica, y algunas otras que no sean ni sintácticamente ni semánticamente correctas. Por ejemplo, oraciones que son correctas respecto a una sintaxis y a una semántica. El hombre tomó el balón, el hombre compró el balón. Oraciones que están bien escritas y tienen un significado. Que no sean ni sintácticamente ni semánticamente correctas. Por ejemplo, tomó, compró, balón él, y el tomó hombre, balón él. Oraciones genéricas que son correctas porque son tomadas utilizando las palabras de este conjunto, pero no tienen sentido, no siguen las reglas sintácticas y no tienen ningún significado. Del ejemplo anterior entonces podemos decir que un lenguaje natural como el lenguaje castellano se ha originado antes que las mismas reglas, es decir, la formación de las oraciones ha antecedido a la formalización de las reglas de un lenguaje, y aquí estamos hablando ya de las gramáticas. Esa es la característica de un lenguaje natural. En un lenguaje natural, el mismo lenguaje ha venido primero y la gramática o las reglas han venido después. Recordemos, cuando iniciamos la presentación hablábamos de que el lenguaje nace de una necesidad de comunicación. Eso es correcto.
pero no ha nacido con una gramática, con un conjunto de reglas, sino que las reglas se han ido formulando después, mucho después. Se han ido modificando cuando el lenguaje ya existía. Esa es la característica de un lenguaje natural. Ahora, opuesto a un lenguaje natural, están los lenguajes formales o lenguajes artificiales. Estos lenguajes se construyen primero estableciendo una teoría y luego recién aplicando la creación del lenguaje. Es decir, primero se crea las reglas, la gramática, y luego recién se crea el lenguaje en sí. Por esto, estos lenguajes formales se llaman también lenguajes artificiales. ¿Cómo analizamos ambos? Un lenguaje formal, por ejemplo la lógica, es un conjunto de oraciones llamadas fórmulas o expresiones bien formadas. Y la calificación de artificial se refiere al hecho de que estas reglas se han planteado primero antes de utilizar el mismo lenguaje. Lo opuesto al lenguaje natural, donde primero vino el lenguaje y luego vinieron las reglas. Pero en el lenguaje formal, en el lenguaje artificial, no, es al revés. Primero vienen las reglas, donde está ahí la lista de símbolos, donde está ahí la misma gramática, y en base a esto recién se va formulando el lenguaje. Y aquí estamos hablando también de los lenguajes de programación. Recordemos, cuando aprendimos un lenguaje de programación, ¿qué es lo que aprendimos primero? Aprendimos primero la sintaxis correcta, dónde va la función principal, dónde van las librerías, cómo se declaran variables, qué palabras reservadas se utilizan. Eso es lo que aprendemos primero. E implícitamente estamos aprendiendo las reglas del lenguaje. Por ende, un lenguaje de programación vendría a ser un lenguaje formal o un lenguaje artificial. Otra diferencia entre un lenguaje formal y un lenguaje natural es que en los lenguajes naturales las palabras dentro de una oración tienen dos cualidades: un significado y un significante. Este significante tiene que ver con el contexto. Quiere decir entonces que, independientemente del significado de cada palabra, hay que tener en cuenta el sentido correcto que éstas adquieren de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación en la cual se utilicen. Esta característica hace que en un lenguaje natural sea tan variable, exista tanta gama de posibilidades que tengamos de usar las palabras. El lenguaje natural que utilizamos para expresar pensamientos, para comunicar nuestras ideas, además de las palabras y los símbolos, se lleva a cabo mediante la voz, por ejemplo, o mediante algunos signos que son parte del lenguaje natural. Y además este lenguaje ha sido desarrollado y organizado a partir de la misma experiencia humana. Y cuando hablamos del significante y del contexto, por ejemplo, encontraríamos algunas oraciones que en determinado contexto tienen un significado, que en otro contexto tienen otro significado. Por ejemplo, vamos a plantear acá un par de oraciones. Dos oraciones que quizás no están tan correctamente escritas, pero gracias al concepto de significado y significante podemos darnos cuenta de que hablan. Cuando yo digo Lima es grande, da la idea de que yo me estoy refiriendo a la ciudad de Lima, que es una ciudad muy grande. Pero cuando yo digo Lima es deliciosa, cambia el contexto de la oración y uno puede ya darse cuenta que me estoy refiriendo a la fruta, cambiando el contexto. Aunque las oraciones no están muy bien escritas, nos sirven para darnos cuenta qué es el significado y qué es el significante. Y dependiendo al contexto y a la conversación en la cual utilicemos estas oraciones, es que van a adquirir su significado final. Cosa que no ocurre en un lenguaje de programación. Por ejemplo, en un lenguaje de programación, si yo escribo esta oración, porque al final es una oración, o escribo esta otra oración, siempre van a significar lo mismo. La primera de ellas, ¿qué significa esta oración? Declarar una variable de tipo entero llamada a.
qué significa esta otra oración. Declarar una variable llamada var de tipo double, decimal doble, y asignarle el valor 5.0. No importa en qué contexto, en qué código, en qué proyecto, en qué programa yo utilice esa oración, esa sentencia, siempre va a tener el mismo significado. Esa es la diferencia que se da en los lenguajes formales o artificiales respecto a los lenguajes naturales. La formalización entonces en los lenguajes naturales del componente semántico del significado de un lenguaje natural, es decir, lo que constituye el significado por el cual las oraciones adquieren su significado, es muy complicado. Son polisémicos, hay ambigüedad, depende mucho del contexto y de la situación en la cual utilicemos las palabras o las oraciones. Este carácter polisémico de un lenguaje tiende a incrementar la riqueza de su componente semántico. Es por eso que nuestro lenguaje es tan rico en cuestión de significado. Ahora, lo opuesto es que este hecho hace que su formalización sea muy difícil. Formalizar un lenguaje natural más allá de la gramática, analizando el mismo significado, es muy difícil, es casi imposible. En otras palabras, estamos refiriéndonos a que sería muy difícil, si no imposible, intentar compilar un lenguaje natural, hablando en términos de un lenguaje de programación. Entonces, los lenguajes naturales, en resumen, son desarrollados por un enriquecimiento progresivo a través de la experiencia del ser humano, tienen una gran importancia en su carácter expresivo, hablamos aquí de lo polisémico, tienen un gran componente semántico, lo que hace que su significado sea muy variable, por lo que son difíciles o casi imposibles de una completa formalización. O sea, no nos sirven para estudiarlos. Lo que sí nos sirven son estos otros: los lenguajes formales, los lenguajes artificiales. Un lenguaje de programación corresponde a esta categoría. El proceso de generación y desarrollo de un lenguaje formal o artificial es completamente inverso al de un lenguaje natural. Por consecuencia, las palabras y oraciones de estos lenguajes están perfectamente definidas. Acá, haciendo referencia al ejemplo anterior, una palabra mantiene siempre el mismo significado, más allá del contexto en el que se utilice. Entonces, como resultado de este proceso obtenemos las gramáticas libres de contexto. Las gramáticas libres de contexto son un tipo de gramática, ya llegaremos a la clasificación de las gramáticas, que tienen ciertas características en relación al significado y a la formación de las oraciones. En los lenguajes formales, el significado de los símbolos está determinado exclusivamente por la sintaxis, y acá no hay referencia a ningún contenido semántico. Los lenguajes formales tienen esas características. Se desarrollan a partir de una teoría que ya se establecía, su componente semántico es mínimo, más se da importancia a la sintaxis. El componente semántico se incrementa, pero de acuerdo con la teoría. Aquí no tiene nada que ver ya el contexto. La sintaxis produce oraciones no ambiguas, y eso es lo importante, la no ambigüedad. El significado de las palabras y de las oraciones siempre es uno solo. Tienen una completa formalización, y acá radica el potencial para la construcción computacional. Recalcando que los lenguajes de programación son lenguajes formales o artificiales. Y estos son los que podemos compilar. Los lenguajes formales y artificiales son aquellos que podemos compilar, aquellos que se traducen, hablando ya de los lenguajes de programación, a un lenguaje más entendible por la computadora, que es el lenguaje máquina. La gramática, entonces, de estos lenguajes es ese conjunto de reglas que define si la secuencia arbitraria de símbolos es correcta o no. Y es así de simple. La gramática define si es correcto o no es correcto. Entonces, el análisis léxico-sintáctico que se realiza parte de acá. Parte de entender lo que es una gramática, de entender cómo se plantea la gramática de un lenguaje formal artificial, que es lo que vamos a analizar. Bien, hablemos un poco de, antes de entrar a lo que son las gramáticas, algunos conceptos matemáticos de los lenguajes, algo de notación que vamos a ir utilizando más adelante. Por ejemplo, un lenguaje sobre un alfabeto es un subconjunto de, esto de acá se llama cierre de Kleene, ya lo vamos a definir,
pero podemos entenderlo como todas las combinaciones de símbolos de un alfabeto. Matemáticamente, el lenguaje L es un subconjunto de este cierre de Kleene. Acá se dan algunas sentencias. Por ejemplo, hay un lenguaje vacío, y el lenguaje que es igual al cierre de Kleene es el lenguaje de todas las cadenas sobre el alfabeto. En todo el lenguaje se puede satisfacer la condición de que, y acá volvemos a tocar temas de teoría de conjuntos, el conjunto vacío es un subconjunto del lenguaje. Este a su vez es un subconjunto de todas las posibles combinaciones del alfabeto de ese lenguaje. Puede ser finito, puede ser infinito, dependiendo del lenguaje que estemos analizando. Y teóricamente los lenguajes, para su análisis, para su estudio, se denotan con letras mayúsculas siempre. Por ejemplo, acá tenemos en la gráfica el conjunto universo siempre es el cierre de Kleene del alfabeto, es decir, todas las posibles combinaciones, y dentro de esto se pueden dar algunos lenguajes que son subconjuntos de este conjunto universo. Pueden darse intersección entre estos lenguajes representados como conjuntos, sí, dependiendo de las características del lenguaje. Algunos ejemplos de lenguaje, por ejemplo, el primer ejemplo siendo el alfabeto A, B, C. Un lenguaje sobre este alfabeto puede ser aquel compuesto por las cadenas, por las palabras A, ABA, ACA. Otro ejemplo, por ejemplo, utilizando también ese alfabeto, puede ser el lenguaje compuesto por las cadenas A, AA, AAA y etcétera. Denotación por extensión y por comprensión puede ser el lenguaje compuesto por todas las cadenas A elevado a n, tal que n sea mayor o igual que 1. Un conjunto infinito. Otro lenguaje puede ser aquel conformado por la cadena vacía A, ABA, AB al cuadrado A, AB al cubo A. Notación por extensión y por comprensión. Este lenguaje es aquel conformado por una A al inicio y una A al final, y en medio B elevado a n, donde n es mayor o igual que 0. Y a esto podemos agregar el conjunto donde está la cadena vacía. Notación por comprensión. Otro lenguaje utilizando el alfabeto del idioma castellano puede ser aquel conformado por todas las cadenas U, tal que U pertenece al cierre de Kleene y además U aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Este lenguaje L, el anterior definido, es un lenguaje finito, es decir, aquel que representa todas las cadenas que están en nuestro diccionario. Otro lenguaje, por ejemplo, puede ser aquel conformado por todas las cadenas U que pertenezcan al cierre de Kleene, tal que U no contiene el símbolo C. Vamos a trabajar un poco más sobre esto para entenderlo de mejor forma. A ver. Dice el enunciado, ahí está. El alfabeto está conformado por A, B, C. Y el lenguaje L está compuesto por todas las cadenas U que pertenecen a todas las combinaciones de ABC, tal que U no contiene el símbolo C. Algunas cadenas de este lenguaje serían, por ejemplo, esta no contiene el símbolo C. Esta otra no contiene el símbolo C. Esta otra, esta y esta. Todas ellas son cadenas válidas que corresponden al enunciado del lenguaje L. Cadenas que no pertenecen a este lenguaje sería, por ejemplo, esta contiene el símbolo C, si es que no pertenece a este lenguaje. Esta otra o esta otra. Todas estas no pertenecen al lenguaje, dado que no cumplen con esta regla. Otro ejemplo acá, sea este lenguaje con el alfabeto 0 y 1 conformado por todas las cadenas que corresponden al cierre de Kleene, tal que la cadena U es una secuencia binaria que contiene un número impar de unos. Algunas cadenas que pertenecen a este lenguaje serán, por ejemplo, un número impar de unos,
contiene solamente un 1, 1 es un número impar, esa que contiene 1, 2, 3, 4, 5 unos. Todo número binario que contenga un número impar de unos va a pertenecer a este lenguaje. Acá un error y una duda común es siempre qué pasa con el orden. Es decir, obligatoriamente tienen que ir juntas o pueden ir separadas como está ahí arriba. En cuestión de lenguajes, lo que determina y denota es la notación, extensión o comprensión, más difícil de entender por comprensión, la que determina cuál es la condición de una cadena para que pertenezca o no pertenezca a un lenguaje. Y en realidad es lo más sencillo, porque lo único que nos dice es un número impar de unos. Entonces solamente debemos considerar eso. El orden no importa. Si en la notación por descripción no dice ese número impar de unos tiene que estar juntito, o tiene que estar al inicio, tiene que estar al final, o tiene que estar en el medio, entonces el orden no interesa. En ese sentido hay que analizar bien la notación por comprensión de los lenguajes, y utilizamos notación de conjuntos. Entonces, el concepto abstracto del lenguaje que hemos analizado no es exactamente la misma noción que entendemos en lenguaje de programación. Entonces, para relacionar estos conceptos, consideremos un alfabeto conformado por todos los caracteres ASCII, y un programa en C, en Pascal, en C++ va a ser una simple cadena de símbolos sobre este alfabeto, considerando la definición que hemos aprendido. Por lo tanto, un conjunto de programas es un lenguaje en el sentido formal que hemos definido en la sección anterior. O sea, un lenguaje de programación tiene como alfabeto los caracteres de la tabla ASCII, y es así, utilizamos todos los símbolos, o utilizamos símbolos que están en la tabla ASCII. Operaciones entre lenguajes, un apéndice auxiliar antes de entrar a lo que son las gramáticas, para entender de mejor forma el concepto del cierre de Kleene. En principio, las operaciones entre lenguajes son las mismas sobre los conjuntos. De hecho, un lenguaje analizado en la teoría no es nada más que un conjunto. Entonces acá nos vamos a encontrar con la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Tenemos además otras operaciones propias de los lenguajes, como ser el inverso, la concatenación, la potencia y la clausura. El inverso de un lenguaje. Dado un lenguaje A sobre un alfabeto, su inverso no es nada más que cada cadena del lenguaje invertida. Por ejemplo, sea el lenguaje A compuesto por las cadenas, por esas tres cadenas. ¿Cuál será su inverso? A elevado a R, cada cadena del lenguaje pero invertida. O la invertido será alo, pato será OTP, y invertimos también la cadena abaco. Y ese es el inverso del lenguaje A. No es nada más que cada cadena invertida. Concatenación de lenguajes. Sea por ejemplo el alfabeto ABC, el lenguaje A igual a B, C, B igual a B, B al cuadrado. Entonces la concatenación entre A y B no es nada más que cada cadena concatenada. La concatenación de BA igual cada cadena de B concatenada con la cadena de A, pero las cadenas del lenguaje B en primer lugar. La concatenación no es conmutativa, es decir, no es lo mismo concatenar A con B que concatenar B con A. Formalmente se define como todas las cadenas V, tal que U pertenece al lenguaje A y V pertenece al lenguaje B. No es conmutativo, no es lo mismo concatenar A con B que en B con A. Por ejemplo, sea el lenguaje A, las cadenas hola, adiós, y el lenguaje B, la cadena casa, concatenado A con B sería hola casa y adiós casa. Las cadenas concatenadas unas con otras. Potencia de un lenguaje. La potencia de un lenguaje no es nada más que la concatenación de los lenguajes definida por la potencia.
a elevado a 0, una regla es igual a el lenguaje con la cadena vacía. A partir de ahí, a elevado a 1, a concatenado una vez, el mismo lenguaje, a al cuadrado, a concatenado 2 veces, a al cubo, a concatenado 3 veces. Hagamos un sencillo ejemplo. Sea el lenguaje A compuesto por la cadena suma y resta y la cadena dato. Simplemente así, cortito. A elevado a 0 es igual a, siempre cadena vacía. Lo voy a representar literalmente lambda A elevado a 1 es el mismo lenguaje A, es decir, es el lenguaje de ahí. A elevado al cuadrado va a ser igual a concatenado con A. ¿Ya que es igual esto? A este conjunto de acá le voy a concatenar sí mismo. Entonces todas las posibles combinaciones que tengo será suma suma, suma resta, suma dato. Ahora empiezo con resta al inicio y concateno todos los demás. Resta suma, resta resta, resta dato. Ahora empiezo a partir de esta cadena y les concateno estas de acá abajo y tendré dato suma, dato resta y dato dato, y eso es a elevado al cuadrado. A elevado al cubo, aquí es igual a concatenado con A, pero esta A ya la tengo calculada acá y solo me queda concatenar una vez más el lenguaje A, que es este de acá. Lo voy a poner acá abajo. Empiezo a concatenar A primero por orden de precedencia, o sea, suma suma, vuelvo a concatenar suma, otra vez suma suma, esta vez concateno resta y suma suma, concateno a dato. Empiezo con suma resta ahora. Suma resta, le concateno suma, le concateno resta y le concateno dato. Empiezo con suma dato, le concateno suma, le concateno resta y le concateno dato. Suma dato ya está. Empiezo con resta suma. Resta suma, le concateno suma, resta suma, le concateno resta y le concateno dato. Resta resta, le concateno suma, le concateno resta y le concateno dato. Estoy tomando, repito, las cadenas de acá como iniciales y les estoy concatenando a cada una de ellas otra vez las cadenas del conjunto A para sacar A al cubo. Tomo resta dato, le concateno suma, le concateno resta y le concateno dato. Acá nos faltó resta resta dato. Es un trabajo muy meticuloso y de cuidado. Ahora sí. Resta resta suma, resta resta resta, resta resta dato. Aquí está repetido.
resta dato suma, resta dato dato, y nos falta resta dato resta. Eso viene acá. Resta dato resta y resta dato dato. Ahora sí, resta dato dato. Empiezo ahora con dato suma suma, dato suma resta y dato suma dato. Dato resta suma, dato resta resta y dato resta dato. Finalmente dato dato, dato dato suma, dato dato resta y dato dato dato. Ahí está, a elevado al cubo. Y así puedo ir hallando a elevado a la cuarta, a la quinta. Y fíjense que el crecimiento del conjunto es exponencial. Eso es la potencia de un lenguaje. Aquí tenemos otro ejemplo con el alfabeto 01 y el lenguaje 011. Esto sería L elevado al cubo. La definición de la potencia de un lenguaje es la concatenación sucesiva si n es mayor o igual a 0, y cuando n es igual a 0 el conjunto formado por la cadena vacía. En algunos casos se va a utilizar epsilon refiriéndonos a lambda, utilizando algunas otras notaciones en otros libros. Acá tenemos la extensión, por ejemplo, a elevado a 0 es igual a lambda, a elevado a la 1 es el mismo lenguaje, AB, a elevado al cuadrado es a concatenado con a, sería AB, a elevado al cubo, la concatenación de a con a cuadrado. Cierre de Kleene, lo que sí nos interesa más. El cierre de Kleene no es nada más que la unión de todas las potencias del lenguaje A, incluida a elevado a 0, que nos da como resultado la cadena vacía. Entonces el cierre de Kleene de un lenguaje es todas las posibles combinaciones y nada más, todas las posibles combinaciones utilizando los símbolos del alfabeto más la cadena vacía. Si analizamos esta definición de acá con el ejemplo anterior, nos vamos a dar cuenta que a elevado a 0 unido a elevado a 1 unido a elevado al cuadrado, y así hasta llegar a elevado a n, a todas las posibles combinaciones, no tiene un fin, nos genera un conjunto infinito de combinaciones con todos los símbolos que se dan en el conjunto, con todas las palabras que se dan en el conjunto. Eso es un conjunto muy grande. Ya a esto se le debe sumar la cadena vacía. Entonces cuando hablemos del cierre de Kleene, más allá de esta definición, debemos darnos cuenta que es el conjunto de todas las combinaciones de las palabras posibles con los símbolos del alfabeto. El cierre positivo de Kleene, a elevado a más, tiene la misma definición, solo que acá no se considera la cadena vacía. La definición empieza con a elevado a 1, no con a elevado a 0, por ende el cierre positivo de Kleene nos va a dar como resultado todas las posibles combinaciones de las palabras, pero sin la cadena vacía. Bien, con estos conceptos básicos esenciales nos vamos a empezar a analizar a los lenguajes y sus diferentes categorías. Estamos analizando los lenguajes formales, que son los que nos interesan, dijimos, porque con estos se puede formar los lenguajes de programación, analizarlos, entender su proceso de compilación. Entonces, analizando ya los lenguajes formales, vamos a utilizar la clasificación de Chomsky. Chomsky pone a los lenguajes en 4 categorías. La más grande, sin restricciones, se cierra el conjunto a los lenguajes dependientes de contexto, se cierra un poco más a los libres de contexto, y hay un grupo reducido ahí que son los lenguajes regulares. Entender la clasificación desde el punto de vista de los lenguajes es un poco más complicado, porque el lenguaje es producto de un conjunto de reglas. En los lenguajes formales el lenguaje depende de ese conjunto de reglas, y cuando hablamos de esas reglas hablamos de las gramáticas formales. ¿Qué es una gramática formal? Es un conjunto finito de símbolos terminales, el alfabeto. Es un conjunto finito de símbolos no terminales, que se llaman variables.
es un conjunto de reglas de producción con un lado izquierdo y un lado derecho y un símbolo inicial. Estas reglas se aplican sustituyendo la parte de la izquierda por la parte de la derecha, lo cual hace o nos da como resultado una derivación, un árbol de derivación que veremos más adelante. Y esto define un lenguaje formal. Nos da las reglas para definir todas las sentencias que se crean con el lenguaje formal. Una regla en una gramática formal es una expresión de la forma alfa me genera beta, donde tanto alfa como beta son cadenas de símbolos o son combinaciones de símbolos donde pueden aparecer tanto elementos terminales del alfabeto como variables. Aquellos símbolos que no son variables son constantes. La notación. Podemos definir matemáticamente una gramática como una cuatrotupla conformada con un alfabeto, compuesto de un conjunto de componentes léxicos llamados símbolos terminales. Un conjunto B, que es un conjunto de variables no terminales. Un símbolo inicial S, que es a partir del cual se empieza a generar la gramática, y un conjunto P, que es un conjunto de reglas de producción que tienen la forma alfa me genera beta. Alfa beta son o pertenecen a la unión del alfabeto más el conjunto de las variables. Alfa es el lado izquierdo, se llama el lado izquierdo de la gramática, y beta es el lado derecho de la producción de la gramática. Se sigue la regla convencional de izquierda a derecha, especificando la lista de producciones de la gramática donde se parte de un símbolo inicial. Se dice que una producción es para un no terminal, una variable, si es que este no terminal o variable aparece en el lado izquierdo de la producción. Una cadena de terminales es una secuencia de 0 o más terminales donde no hay variables. Acá también puede aparecer la cadena vacía cuando hay 0 terminales. Más adelante también podemos utilizar el símbolo epsilon cuando utilicemos algún software específico en autómatas. En resumen, entonces, en gramáticas formales los símbolos terminales se representan mediante letras minúsculas, esto para el análisis. Las variables se van a representar con letras mayúsculas, los símbolos gramaticales utilizando las últimas letras, las cadenas utilizando las últimas letras del alfabeto en minúsculas, las cadenas de símbolos gramaticales utilizando letras del alfabeto griego, y si es que existen más reglas podemos separar utilizando barras verticales. Por ejemplo, aquí tenemos ya una gramática que utiliza las terminales A, B más la cadena vacía, las variables S, A, B y las siguientes reglas de producción y el símbolo inicial S. ¿Cómo utilizamos, cómo aplicamos estas reglas de producción? A ver. S es el símbolo inicial a partir del cual se empiezan a generar todas las reglas de la gramática. En las reglas, en la parte izquierda, dice S me puede generar ABS o me puede generar la cadena vacía lambda. Entonces, S me genera o S se convierte en ABS o puede convertirse en este símbolo de acá, que es la cadena vacía lambda. No la puedo mostrar acá, así es que voy a ponerlo literalmente lambda cuando no esté acompañado de ninguna otra variable. Ahora, en este nivel, lambda ya es una terminal, así es que no puedo hacer nada más. En este otro lado hay tres variables, A, B y S, y puedo utilizar las reglas de acá de la izquierda a conveniencia para reemplazar una variable o una combinación de variables. A ver, analicemos qué podemos reemplazar. Acá tenemos una BS, vamos a utilizar y vamos a reemplazar esta parte. Vamos a bajar un nivel más a nuestro árbol de derivación. Reemplazo. A ver, voy a copiar esto para ver cómo se reemplaza. Eso es lo que voy a reemplazar. Y según la gramática dice BS se convierte en la terminal B. Así es que esto que estoy marcando se convierte en esto. ¿Alguna otra regla que pueda utilizar? BA no puedo utilizar, BS ya le he utilizado,
BB no puedo utilizar, AB y AA tampoco. Pero puedo reemplazar esta S. Me agarro todo acá. Puedo reemplazar utilizando la primera regla con ABS. Y más allá puedo reemplazar la S con lambda. La cadena vacía no es nada y simplemente quedaría así. Un nivel más. AB. Si me fijo en mis reglas de producción, AB se puede transformar en la terminal AB. Y esta ya es una cadena generada por la gramática, se queda ahí. Analizo otra regla, no encuentro otra más por ahí para AB. Voy por acá. ABABS. ¿Qué se puede hacer con ABABS? A ver, voy a utilizar esta de acá. Copio esto. Voy a reemplazar esta BA utilizando la 1, 2, la tercera regla. Lo reemplazo por AB. Ahí está. Otra regla. A ver, puedo reemplazar esta S por lambda y quedaría así. Esta AB ya no tiene donde más pueda reemplazarse, se queda ahí. Voy a trabajar sobre estas dos, a ver si puedo generar algunas otras cadenas. Esta de acá. A ver, puedo reemplazar acá esta BS utilizando esta cuarta regla por B. Alguna otra regla que se me pueda ocurrir. No, lo voy a dejar esto acá. Voy a irme a este lado. AB. ¿Qué reglas puedo utilizar? Analizo y esta parte del árbol se quedó acá. Voy a intentar generar más cadenas. Hay que ir buscando las reglas que me aparezcan en este lado y que me sean útiles para generar más cadenas. Acá generamos una. Hay que intentar generar más. A ver, volvamos acá arriba. Voy a copiar esto acá en este nivel y voy a reemplazar esta BS con la cuarta regla utilizando una B. Acá ya se me abren más posibilidades. Bajo un poco más en mi árbol y voy a reemplazar esta AB por AB utilizando esta regla de acá. Seguimos analizando y esta parte del árbol se quedó ahí. Cuando termina una rama del árbol, cuando llegamos a una cadena que contiene solamente terminales. A ver, seguiremos buscando algunas otras. A ver, retomaremos esta rama de acá y vamos a derivar esta BS de acá. Utilizando la cuarta regla la convertimos en una B. Vamos a derivar más abajo. Utilizamos esta quinta regla para formar AABBB. Vamos a derivar un poco más abajo. Reemplazamos esa parte con la penúltima regla con AB minúscula. Bajamos un poco más en el árbol y utilizando la última regla reemplazamos con las terminales AAB y hemos llegado a encontrar otra cadena. Tenemos entonces ya dos cadenas, esta de acá y esta de acá, y así sucesivamente podemos ir derivando el árbol hasta encontrar muchas más cadenas. La anterior gramática define todas las palabras de la forma a elevado a n y b elevado a n. Es decir, a elevado a n, b elevado a n, a y b van creciendo de manera progresiva. Fíjense acá, a elevado a 1, b elevado a 1, a elevado al cuadrado, b elevado al cuadrado. Aquí tenemos
un ejemplo de reglas de generación. Con la regla 1 generamos esto, con la regla 4 esto y con la regla 6 esto. La otra cadena, como hemos obtenido A, B, B, aplicando la regla 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, tomemos ahora un ejemplo más relacionado a nuestro lenguaje. Y acá tenemos una pequeña gramática denotada con un poco más de amplitud, que denota un pequeño subconjunto de nuestro lenguaje y que vamos a utilizar para entender qué es una gramática. Enunciado va a ser la variable inicial, en este ejemplo, y del enunciado en una oración se forma con un sujeto y un predicado. El sujeto puede ser una forma nominal, y la forma nominal puede ser un artículo más un nombre. Artículo, la terminal el, y nombre, la terminal hombre, libro o balón. El predicado es un verbo más la forma nominal, y el verbo es las terminales tomó o compró. Con esta gramática podemos, por ejemplo, transformar en un enunciado forma un sujeto y un predicado. El sujeto y el predicado se puede transformar en forma nominal y predicado. La forma nominal y predicado se puede transformar utilizando la forma nominal, la regla de la forma nominal, reemplazamos con un artículo y un nombre. Artículo, utilizamos la terminal el y queda el nombre y predicado. Del nombre predicado nombre reemplazamos nombre con la terminal hombre y nos queda el nombre predicado. Reemplazamos predicado con su regla que nos forma verbo y forma nominal. Reemplazamos esta vez verbo con una terminal, utilizamos el verbo tomó y ya tenemos el hombre tomó más forma nominal. Reemplazamos forma nominal con artículo y nombre. Reemplazamos artículo con el y la oración queda el hombre tomó el nombre. Y finalmente reemplazamos la variable nombre con la terminal libro y podemos formar la oración el hombre tomó el libro. Esa es la idea de una gramática, ese es el significado de una gramática, poder formar oraciones sobre un lenguaje. Por lo tanto, la oración el hombre tomó el libro pertenece al lenguaje generado por la gramática anterior, así como otros enunciados como ser el libro compró el balón compró al hombre, etc. Retomando la clasificación de Chomsky, de acuerdo a la complejidad de las reglas, las gramáticas se definen en, primero, gramáticas sin restricciones o recursivas, tipo 0, tipo 1, gramáticas dependientes o sensibles al contexto, tipo 2, gramáticas independientes o libres de contexto, y tipo 3, gramáticas regulares. Acá tenemos un resumen de la jerarquía de Chomsky. Al igual que los lenguajes, es inclusivo. El tipo 3 está incluido en el tipo 2, este en el tipo 1 y este en el tipo 0. Tenemos los lenguajes que se generan, así como las máquinas que los aceptan. Empecemos con las gramáticas tipo 0. Las gramáticas tipo 0 son gramáticas sin restricciones, gramáticas recursivas, que tienen la forma alfa genera beta. Vale todo acá. La única regla es que en este lado, en alfa, no puede haber cadena vacía. Esa es la única regla de las gramáticas sin restricciones. La regla dice, alfa y beta son cadenas arbitrarias de símbolos gramaticales, pueden ser variables, pueden ser terminales, pero alfa no puede ser cadena vacía. Entonces, alfa genera beta. No tengo acá símbolos griegos. A puede ser una variable, puede ser una terminal, o puede ser combinación de variable más terminal. B, beta puede ser exactamente lo mismo más la cadena vacía lambda. Entonces, se darán acá algunas gramáticas, por ejemplo, A me genera B, la variable A, la terminal A, la variable B, me genera la variable C, la terminal A, la terminal A más la variable B, me genera la terminal A. Por ejemplo, estoy respetando las reglas de acá arriba. Lo único que no vale es que lambda me genere, por ejemplo, una variable. Y fíjense que esto no tiene sentido, porque lambda es una cadena vacía. Y la cadena vacía no puede significar otra cosa que no sea cadena vacía. En estos lenguajes sin restricciones se pueden dar, por ejemplo, estas incongruencias.
que la variable A me genere, o más bien dicho, la terminal A me genere la terminal B. Esto es una incongruencia, porque A es una terminal que tiene un significado y no puede tener otra cosa que no sea significado. Eso va en contra de lo que es una gramática o un lenguaje formal. Por eso estas son tipo 0 sin restricciones, donde vale prácticamente todo. Más específico, vamos a trabajar en el lado izquierdo de la regla de producción. Vamos a ir refinando más y llegamos a las gramáticas dependientes del contexto. En una gramática dependiente del contexto, las reglas son heredando del tipo 0, casi el mismo tipo, pero en el lado izquierdo es obligatorio el uso de una variable. Acá. Esta regla puede ser dependiente al contexto, esta también. Esta no, más bien porque tiene dos variables. Esta sí puede ser, pero esta no puede ser. En una gramática tipo 1, en el lado A es obligatorio el uso de una variable. Tiene que estar. Sí o sí tiene que estar una variable. Obligatoriamente. Entonces vamos a tener en el lado izquierdo una variable, pero puede estar combinada por algún símbolo terminal. La idea es trabajar el lado izquierdo y las gramáticas se van refinando de acuerdo al lado izquierdo. Entonces es obligatorio una variable. Es obligatorio al menos una variable en las gramáticas dependientes del contexto. Nuestro lenguaje natural es dependiente al contexto. Es dependiente del contexto además porque el lado izquierdo puede ser sustituido por gamma si es que está acompañada de alfa por la izquierda y de beta por la derecha. Hay una variable al menos que puede ser reemplazada en el lado izquierdo. Este lenguaje es reconocido por las máquinas de Turing no deterministas. Vámonos cerrándonos un poco más y llegamos a las gramáticas independientes de contexto. Se refina ya un poco más. En el lado izquierdo tiene que haber una sola no terminal. Una sola. Ahora en el lado izquierdo puede haber combinación de una terminal, variable o lo que veamos conveniente. Entonces, acá puede haber solamente una variable en el lado izquierdo. Y en el lado derecho combinación de variables terminales o inclusive lambda. Esta, por ejemplo, es una regla de una gramática libre de contexto. Esta otra es una regla. Esta también es una regla válida. Fíjense que estamos refinando el lado izquierdo. En el lado izquierdo solamente aparece ya una sola variable. Y es a partir de acá que empezamos a analizar las gramáticas, porque la mayor parte de los lenguajes de programación son definidos, son generados por una gramática libre de contexto, una context free grammar. Son libres de contexto porque A se sustituye independientemente por cadenas o variables, pero se sustituye con un solo significado. A la izquierda solamente hay una variable. Estos son la base teórica de la mayoría de los lenguajes de programación y se pueden reconocer a partir ya de los autómatas de pila. Hemos ido refinando todo el lado izquierdo de nuestra gramática. Hemos ido trabajando sobre el lado izquierdo desde las gramáticas tipo 0, donde acá no había restricciones más que no sea la cadena vacía lambda. Hemos refinado un poquito más, donde obligábamos a tener una terminal al menos en el lado izquierdo, a refinar a una sola variable en el lado izquierdo. En el lado izquierdo ya no podemos hacer nada. Así es que en las gramáticas regulares lo que se trabaja es el lado derecho de la producción. En cuestión de diseño estas son las más simples, ya que una gramática regular puede ser lineal por la derecha o lineal por la izquierda. ¿Qué es lineal por la derecha? En sus reglas de producción obligatoriamente la variable está en el lado derecho, y en todas las reglas de producción la variable está en el lado derecho. Lineal por la izquierda, las variables están en el lado izquierdo. No se puede mezclar. Por ejemplo, acá a la izquierda tiene que haber una variable y en el lado derecho tiene que ser lineal por la derecha o por la izquierda. ¿Qué es lineal por la derecha? ¿Qué es lineal por la izquierda?
la variable está en el lado izquierdo o está en el lado derecho. Por ejemplo, esta gramática. En el lado izquierdo están las variables S, A y B, no hay otro. Hasta ahí es independiente de contexto. ¿Quiere ser regular? Analizamos el lado derecho. Acá, ¿hay linealidad por la derecha? Sí, la variable está en el lado derecho. En esta otra regla, sí, la variable está en el lado derecho. Y aquí es una sola terminal. Entonces, esta gramática es regular y lineal por la derecha. Si cambio esto acá, esta gramática ahora es lineal por la izquierda en su parte de producción para todas sus variables y también es regular. Pero si la gramática fuese así, ya no es regular, porque este lado es lineal por la izquierda y este lado es lineal por la derecha. Y estas son las gramáticas que nos interesan implementar porque son fáciles de implementar. Las gramáticas regulares generan lenguajes regulares. Las reglas se restringen a un único no terminal en la parte izquierda o en la derecha, compuesta por un único terminal que puede estar seguido de un único no terminal que es una variable. Estos lenguajes son definidos por un autómata finito, determinista o no determinista, y los lenguajes regulares se utilizan para definir la estructura léxica de los lenguajes de programación. Estas gramáticas definen la sintaxis de identificadores, números, cadenas y otros símbolos que se utilizan en lenguajes de programación. Ejemplo, aquí tenemos un lenguaje regular que es lineal por la derecha, sus variables están por la derecha, y acá tenemos uno que es lineal por la izquierda. Una gramática lineal por la izquierda o por la derecha se denomina una gramática regular. Las gramáticas regulares son las que caracterizan a los lenguajes regulares en el sentido de que un lenguaje regular solo sí tiene una gramática ya sea lineal por la izquierda y sí o sí tiene una gramática que es lineal por la derecha. Importante. Todo lenguaje que es de tipo 3 es regular, es a su vez de tipo 2, es a su vez de tipo 1 y es a su vez de tipo 0. Un lenguaje que es por ejemplo de tipo 2 es a su vez de tipo 1 y de tipo 0, pero no es de tipo 3. Un lenguaje que es de tipo 1 es de tipo 0, pero no es ni de tipo 2 y ni de tipo 3. Y un lenguaje que es de tipo 0 solamente será de tipo 0, no es de tipo 1, ni de 2, ni de 3. Hay una inclusión en ese orden y en ese sentido de los lenguajes. Y en resumen, importante tener en cuenta las reglas de las gramáticas. Tipo 0, recursivas. Sin restricciones, vale todo menos que en el lado izquierdo haya lambda. Tipo 1, en el lado izquierdo tiene que haber al menos una variable. Independiente de contexto, en el lado izquierdo tiene que haber solamente una variable. En el lado derecho puede haber cualquier combinación. Regular, lineal por la derecha o lineal por la izquierda, y en las reglas de producción solamente una terminal. Cualquiera de estas vale. Así es como se definen las gramáticas. Bien, con esto concluimos este breve análisis de lo que son los lenguajes, de lo que son las gramáticas. Es importante esta última parte y tener y conocer perfectamente estas reglas para identificar qué tipo de gramática es. Nos vamos a centrar más en el tipo 2 y en el tipo 3 para luego ir probando e implementando. Bien, eso es todo. Concluimos el desarrollo de esta unidad.